una encuesta más para que usted pueda responder y podamos hacer el inicio de esta cuarta lección de colapso. Entonces, permítame compartirle a continuación esta encuesta. Ahí ya la tiene en su pantalla, mis amados. Dice, Dios promete que restaurará en los postreros días de Israel. Opción 1, la moneda. Opción 2, la belleza de los paisajes. Opción 3, la raza de oveja original. O número 4, el idioma. ¿Qué cree usted que es lo que Dios promete que restaurará en los postreros días de Israel? Usted puede ya ir votando por ahí. ¿Cuál es la opción que usted cree que se va a cumplir? Vamos a ver, mis amados, me confirman que están viendo la encuesta porque no veo votaciones. Yo sí lo puedo ver, Dayanita. Ok. Listo, mis amados, entonces ya pueden ir votando por ahí. Quedan unos cuantos minutos y usted ya puede ir seleccionando alguna de esas 4 opciones. La moneda, la belleza, la raza original o el idioma. Perfecto. Bueno, mis amados, gracias nuevamente por conectarse. Aquí algunos están votando. Tenemos bastantes personas dentro de la sala, pero pocos están votando. Tenemos ahorita 18. Deben tener pena o temor, no sé. Espero que ninguna de las dos. Pero cualquier respuesta está bien. De cualquier forma, pues aquí vamos a dar la explicación. Lo que queremos es ver cuánto es el conocimiento que usted tiene sobre el asunto. Usted puede escoger varias opciones, no tiene que ser solo una. 19 personas han votado hasta el momento, ya tenemos la 20ª, la 21 persona que ha contestado. Y bueno, vamos a cerrar la encuesta para compartir los resultados. Bueno, le cuento que solo un 5% dijo que la moneda, un 14% dijo la belleza de los paisajes, un 57% habla de la raza de la oveja original y un 24% habla de el idioma. Bueno, le cuento que la moneda es una de las cosas que se va a restaurar como señal de los tiempos finales y también el idioma de Israel. El idioma de Israel se va a restaurar. La belleza de los paisajes, pues no. Y la raza de la oveja original, algunos dicen que eso está sucediendo, pero no se ha podido descubrir esto como una profecía, sino como una demanda que hace la ley judía para que se practiquen los sacrificios. Así que los que contestaron la moneda y el idioma acertaron. Y bien, continuamos ya para cerrar este ciclo de profecías que se han cumplido sobre Israel y que nos preparan para las que se deben de cumplir para hablar ya de los tiempos finales. Estábamos en la número 7 y ahora pasamos a la número 8. ¿Cuál es la octava de estas profecías? La prosperidad económica de Israel, que es otra de las particularidades de esta nación. Recordemos que Israel es un país pequeño y está entre las potencias del mundo. Se habla en este momento que Israel es la octava potencia del mundo. Escuchó bien, la octava potencia del mundo, a la par de países que son mucho más grandes, como Estados Unidos, como Japón, como China, como Rusia, como Alemania y como la India. Y está por encima de otros países que también son mucho más grandes, como por ejemplo Francia y Canadá. Esto es una cosa también tremenda y maravillosa de lo que Dios ha estado haciendo con Israel a través del tiempo y que nos debería dejar una sensación, yo no digo solo de asombro, sino de deleite, de ver cómo Dios cumple su palabra y cómo Dios lo hace consistentemente a través de su pueblo Israel. Vamos a ir a la palabra, al libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 12 y 13. Yo le voy a leer a usted este versículo. Dice, subirás para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las ruinas ahora habitadas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Vean qué expresión tan interesante, cómo se nos habla de un pueblo recogido entre las naciones.
que es una clara alusión al Israel moderno, al Israel actual, no al Israel de aquella época. Estamos hablando de Ezequiel, que vivió la dispersión de Israel, sino hablamos de el Israel que hoy podemos ver cómo se ha manifestado en esta profecía. Dice, y sobre el pueblo recogido de entre naciones, que se hace de ganado y posesiones, que habita en la parte central del país. Sabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos los príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para arrebatar grandes despojos? Bueno, este versículo particularmente a mí me es impresionante por la exactitud cuando habla sobre aquellos que viven o que habitan en la parte central del país. Cuando usted hoy revisa el mapa de Israel, se dará cuenta que su capital no está Jerusalén, no es Jerusalén, sino es Tel Aviv. Tel Aviv es hoy el contraste de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad espiritual llena de prácticas religiosas, disputada entre diferentes religiones, cristiana, musulmana, judía, pero Tel Aviv es una región totalmente diferente, contrastante con Jerusalén, no solamente por el tema moderno, sino porque Tel Aviv es, por ejemplo, capital del mundo homosexual. En Tel Aviv hay toda clase de prácticas que claramente no tienen que ver con la palabra y antagonizan con ella y nos muestran esas dos caras, esos dos rostros que en Israel siempre prevalecieron entre aquellos que hacían su voluntad, que seguían su voz y aquellos que se desenfrenan de una manera tan dramática que Dios termina aborreciéndolos. Así que esta palabra, mis hermanos, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Hablar de Tel Aviv es hablar de la región central de la nación. Hablar de Tel Aviv es hablar de prosperidad, es hablar de una ciudad muy importante para toda esa región de Oriente. Y desde luego también en sí misma encierra mucho del pecado y la maldad que Dios siempre aborreció de la humanidad. Número 9. Vamos a ir a la novena profecía. Le voy a pedir por favor a la hermana Nora Claveles que me busque el libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 12, y luego vamos a leer también el versículo 16. Esta profecía particularmente ya casi nos hace entrar en el tema de los tiempos finales. Estamos ya a 1 centímetro de entrar, porque es la restauración del ciclo como una moneda corriente en Israel. ¿Qué importancia tiene el ciclo? ¿Realmente es tan importante que le llamemos ciclo y que no le llamemos dólar, que no le llamemos peso, que no le llamemos franco, que no le llamemos como sea? ¿Por qué le tenemos que llamar ciclo? Ya lo vamos a leer en un momento, pero en este tema de la moneda tenemos que acordarnos, cuando lo veamos en el tema del gobierno del anticristo, será más patente, mucho va a pasar por el tema financiero, mucho va a pasar por el tema del dinero, quién compre, quién vende, quién puede, quién no puede tener. ¿Ya? Y el anticristo va a lograr desarrollar una red, un tejido tan hermético de control sobre el tema financiero que todo lo que tenga que ver con monedas, con códigos, con números va a ser sumamente importante. Y esto no nos debería resultar tan extraño, aun cuando usted hoy va, por ejemplo, a Europa, se da cuenta que ya prácticamente en Europa desapareció el dinero en efectivo. En el caso de nuestros países, pues no, por las necesidades y situaciones que vivimos que son tan particulares de pobreza, de narcotráfico, donde el efectivo todavía es muy utilizado y es muy común. Pero en Europa ya prácticamente ya no existe. Recuerdo en estos días conversar con un hermano sobre temas de economía y le comentaba de una serie de televisión que yo vi británica, donde la policía entraba a un apartamento de un supuesto delincuente mafioso y lo que encontraba eran 1.000 euros o mil libras en efectivo. Y eso fue para que sucediera un gran escándalo, que cómo era posible. Y yo decía, bueno, venga a darse una vuelta por América Latina para que se dé cuenta que la gente debajo del colchón tiene mucho más dinero que eso.
Entonces, a lo que voy es que ya esas culturas son un anticipo de lo que nosotros vamos a tener que enfrentar cuando esto se asiente y el control a nivel económico sea total. Aún hoy tenemos organizaciones transmundiales, o más bien transmundiales, no transnacionales, que están tratando de desarrollar políticas homogeneizadas sobre el control de la economía. Por ejemplo, proyectos como lo que se conoce como la renta global, no sé si usted habrá escuchado ese término en su país, son pequeños anticipos de ese dominio que van a querer tener de cada persona en donde quiera que se encuentre. Todo pareciera solo partir del tema de quiero cobrarte impuestos, pero eso no es tan sencillo. No es solo quiero cobrarte impuestos, sino es quiero controlarte. Quiero determinar cuánto tienes en tu mano y cuánto me tienes que dar a mí. Recordemos que el tema de los impuestos viene derivado del concepto del tributo. En nuestra sociedad el impuesto pareciera que es algo que todos debemos pagar y que pareciera hasta cierto punto bueno, porque le ayuda al Estado a cubrir las necesidades de la sociedad, porque se ayuda a subsanar temas de salud, temas del sistema judicial, el tema político, y bueno, no voy a abundar en esto. Pero cuando nosotros nos vamos a la raíz primitiva del impuesto, solo la palabra ya es una palabra violenta, pero cuando hablamos de el impuesto como tributo, hablamos de una implicación en la adoración, en la veneración. Y esto viene de aquellos desarrollos imperiales que sometían a través del pago de tributos, a través del pago de impuestos a todas sus tierras. Entonces, no era solamente un asunto de lo que hoy se entiende como un impuesto, sino que era un sometimiento total a quien reclamaba ese tributo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decirle? Que este entramado de dominio financiero tiene una intencionalidad en el futuro de ser la base que sostendrá ese gobierno del anticristo, que nos va a prometer toda clase de bendiciones, bondades, beneficios, y todos posiblemente en aquel momento, los que no tengan revelación, estarán contentos con este gobierno, pero que en el fondo procurará retirar la libertad de las personas a cambio de todos estos beneficios. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ir al libro de Ezequiel. Le pido a la hermana Nora Claveles si puede, por favor, encender su micrófono para escucharla. Adelante. En cuanto a las medidas de peso, una mina será igual a 20 ciclos y un ciclo será igual a 20 gerás. Esta es la ofrenda especial que presentarán. Por cada homer de trigo, la sexta parte de un efa. Por cada homer de cebada, la sexta parte de un efa. Ok, vamos a ir ahora al 16, versículo 16. Todo el pueblo estará obligado a contribuir para esta ofrenda especial del príncipe de Israel. Perfecto, muchas gracias. Esta profecía, vuelvo a recordarles, se da en un momento donde Israel ya no existe. Ya Israel ha sido invadido por Babilonia y no nos está hablando de la nación que en ese momento podría estar en la mente de ellos y hasta suya. Está hablándonos de quien va a gobernar en ese futuro, en ese momento de apogeo de la nación hebrea, de la nación de Israel. Entonces, es muy posible que esto sea un anticipo del tipo de ofrenda que va a reclamar quien va a ser la figura del anticristo, que va a reclamar no solamente el tributo, no solamente el impuesto, sino que va a venir implícita una veneración. No sé si a ustedes les ha pasado, y creo que la mayoría de nosotros no se mueve en una moneda como el dólar, pero al estar constantemente conviviendo con la moneda del dólar para hacer cosas que no son, eh, a ver, que no son extraordinarias, sino que son comunes, por ejemplo, pagar cosas en el supermercado o comprar un auto o comprar terreno. Llega un momento donde uno dice, caramba, ¿por qué tengo que estar siempre usando el dólar? Y hay algunos que van más allá con el tema este y hablan de que Estados Unidos lo que procura, lo que busca es estar siempre en la memoria colectiva.
estar siempre como una figura de fiscalización ante la mayor cantidad de transacciones posibles. Por ejemplo, hoy se dice que particularmente todo delito que se cometa en dólares, Estados Unidos tiene derecho a juzgarlo. Vea qué interesante la lógica de ellos. O sea, usted puede ser un narcotraficante que le compró droga, por ejemplo, que pasa ahora mucho tristemente, de Colombia a México. El narcotraficante está en México y la droga está en Colombia o en algún otro país de Sudamérica, Perú, Brasil. Y solo por haber hecho esa transacción en dólares, Estados Unidos siente que tiene derecho de juzgar ese acto. Vea qué interesante la lógica. Por usar su moneda, ellos se sienten con derecho a juzgar actos de corrupción. Entonces, tenemos el famoso FIFA Gate, ¿verdad? Que fue un caso de escándalo de corrupción muy grande a nivel internacional entre personas que nunca tuvieron nada que ver con Estados Unidos, pero recibieron sobornos en dólares. Quiero que vaya analizando la lógica por la cual va a ir este sistema. En el momento que ellos implanten una moneda, ellos van a tener control de fiscalización sobre todo lo que se genera alrededor de esa moneda y posiblemente habrá medidas mucho más rigurosas que tendrán que ver con esto. Me está diciendo que será el ciclo. Yo le digo que muy posiblemente quien sea el anticristo tendrá un vínculo directo con Israel y también le puedo decir que muy posiblemente tratará de utilizar la moneda del ciclo como una figura de control sobre la economía. ¿Estamos cerca de eso? No, no estamos cerca. Porque claramente hoy prevalece el dólar y algunos dirán, bueno, habrá otra moneda, como por ejemplo puede ser, perdonen el nombre, que se me va, la moneda, el yen. El yen podría ser el yen, podría ser el yuan, podría ser el euro, pero todos esos que están hablando de esos temas se olvidan de las bitcoins, por ejemplo. Las bitcoins, ahorita hay 14,000 tipos de bitcoin, solo para que usted dimensione, de monedas electrónicas. Entonces, al hablar de una amplitud tan grande, ¿quién impide que mañana, en cuestión de un par de años, se posicione una de estas monedas electrónicas con un nombre como este y que tome preeminencia y que logre arrasar? Lo que le quiero decir es que estamos en un contexto de mucha convulsión, específicamente en asuntos financieros, donde los gobiernos están tratando de controlar, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común, está tratando de huir del control de estos estados, de estos gobiernos, y lo está logrando. Pero al lograrlo, lo que está haciendo es una transnacionalidad en los sistemas cambiarios, en la moneda, y esto es indudablemente una fase que le facilitaría a un gobierno mundial su sometimiento de las poblaciones. Así que bueno, para que mediten eso también. Vamos ahora con la profecía número 10. Esta es una cosa bien hermosa. A mí yo la traje, pude haberla dejado afuera, pero yo dije, esta la tengo que traer porque creo que es un complemento a todo lo que hemos dicho y a los cuidados y refleja los cuidados que Dios tiene hasta de los detalles. Le voy a pedir por favor a la hermana Mónica Ávila que me busque Ezequiel 39:17. La 10ª profecía que ya se cumplió sobre Israel de los tiempos finales es que las aves convergerán en su territorio. Escuchó bien, las aves van a converger en el territorio de Israel como si fuera una nueva arca de Noé, algo así, para que usted tenga noción. ¿Había escuchado usted sobre esta profecía? Bueno, vamos a leerla. Hermana Mónica, por favor, adelante, Ezequiel 39:17. Amén. Ahí estamos. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Bueno, creo que es bastante fuerte el verso, ¿no? Vuélvalo a leer y medita en él. Pero creo que aquí importante es ver cómo el contexto ya está siendo preparado. Estamos hablando de una profecía que nos habla de violencia, nos habla de sacrificio, nos habla de conflicto, nos habla de batalla, pero también nos habla de un contexto. Nos habla de Dios llamando a las aves y en este caso también a las bestias, pero particularmente refiriéndonos a las aves. Déjeme darle algunos datos que a usted lo van a dejar deslumbrado. Déjeme contarle que en Israel
se calcula que por año la atraviesan 500, escuche esto, no estoy exagerando, la atraviesan 500 millones de aves, debido a que Israel está en el centro de 3 continentes. En Israel convergen el continente europeo, el continente africano y el continente asiático. Estos 500 millones de aves, yo sé que suena una locura, pero son aves migratorias. Son aves que están de paso, no son aves que habitan en Israel, son aves que tienen que pasar por Israel todos los años. Y si usted quiere creerme, porque yo sé que ya me cree, pero con doble convicción, métase por favor a internet y busque lo que es el Valle de Ula. El Valle de Ula, H-U-L-A, es uno de los sitios predilectos donde al menos 2 veces al año ocurre esta enorme migración de aves. Esto es impresionante, pero si esto no fuera suficiente, escuche lo que le voy a decir. Se calcula que entre esos 500 millones de aves que atraviesan Israel todos los años migrando, huyendo del invierno, ¿verdad? Siempre las aves están huyendo del invierno por lo que implica la nieve, el frío, sus alas, las plumas. No le voy a explicar eso porque yo sé que usted lo entiende. Se estima que hay 200 millones de especies de aves o tipos de pájaros, vamos a ponerlo así más en criollo. 200 tipos de pájaros dentro de esas 500 millones de aves que cruzan los cielos de Israel. Hay una particularidad aún más interesante, y es que de esos 200 tipos, 34 son aves carroñeras. Se lo repito, 34 de esas 200 variedades de aves son carroñeras. ¿Qué significa eso? Si acabamos de leer el versículo, que la antesala, que el contexto de esa mortandad, de ese derramamiento de sangre, de ese enorme sacrificio ya está dado. Tenemos multitud de aves surcando los cielos de Israel, tenemos una importante cantidad de aves carroñeras que claramente serán una enorme señal en los cielos de que hay muerte que está ocurriendo ahí. Esto como un dato que me parece impresionante. Vamos a ir a la 11ª profecía que se ha cumplido ya sobre Israel. Le pido por favor a la hermana Nora Claveles, si me busca, si es tan amable, el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Cuando hablamos de el idioma como tal de Israel, es el idioma hebreo. Hay otros idiomas que son considerados el idioma nacional de Israel, pero claramente todos convergen en el hebreo. Es un idioma difícil, es un idioma que no tiene un paralelo, no es que hay otros lenguajes parecidos, como nosotros nos sucede, por ejemplo, con el portugués o el italiano o aún el francés, todos derivados de del mismo origen latino. En el caso particular de Israel, ellos tienen un idioma que han logrado preservar a través del tiempo y que hoy hay una sola nación que lo tiene como idioma oficial. Ya eso es real, ya existe, ya hay una escuela que avala, que reconoce el idioma y las reglas del hebreo. Esto es algo muy importante para la cultura, la idiosincrasia de Israel. Vamos a buscar, por favor, el versículo que les mencioné, Sofonías 3:9. Le pedí a quién que me lo leyera. Hermana Nora, adelante, encienda su micrófono, la escuchamos. Perdón. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Le voy a leer la versión que yo tengo por acá. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Bueno, los que han estudiado sobre el tema de estas profecías finales señalan de que este verso apunta hacia ese idioma común que en algún momento, ustedes se acordarán, antes de la Torre de Babel existía. No con esto estoy diciendo que el hebreo fue el idioma original, sino estoy hablando de que ese converger en el lenguaje, en la forma de hablar, en el comunicarse, será algo a lo cual Dios nos llevará. Y que
Particularmente muchos señalan será el idioma hebreo por ser el idioma en el cual Dios se le revela a Moisés para establecer la ley primero y luego pues a la nación como tal. Y específicamente sobre esto quiero leerle algunas cosas que tengo aquí anotadas. Varias de las profecías cumplidas sobre el estado moderno de Israel están relacionadas con la restauración de verdades primeras. Se podría decir que es un retorno en ciertos aspectos a lo que antes se vivió. Evidentemente no se puede regresar íntegramente todo lo que se experimentaba en aquellos días. Sin embargo, teólogos reconocidos aceptan que uno de esos pilares que ha vuelto a ser edificado es el idioma hebreo. Hay que recordar que al ser declarada la independencia de Israel, los habitantes provenían de muchísimas partes. Cada uno tenía su cultura, su alimentación y, por supuesto, su idioma. Los fundadores del incipiente Estado necesitaban buscar la forma de cohesionar el país, darle identidad. Por lo tanto, en 1982 se decidió oficializar el hebreo como el lenguaje de la nación. Desde esa fecha se constituyeron las Ulpanim, centro de formación abocados a la enseñanza del idioma hebreo. Dentro de esta profecía hay un principio más poderoso que el simple aprendizaje de una lengua. No podemos olvidar que el hebreo quizás a diferencia de otros idiomas tiene la ley mosaica, lo que le decía hace un momento, como una de sus bases más importantes. La religión sin duda fue uno de sus principales talladores, ayudando enormemente a su evolución y supervivencia. No se puede olvidar que mientras existió Israel como nación, mientras no existió, durante 1900 años, la práctica del hebreo estuvo sostenida por dos pilares, la familia y el judaísmo. Es prácticamente imposible que sin esos valores la lengua primitiva de Israel lograra permanecer vigente sin que un Estado la tutelara, la vigilara, la ayudara a sobrevivir a través de documentos oficiales, a través de legislación, a través de rotulación, a través de exigencia en la diplomacia. Entender este fenómeno, más allá de un asunto sociológico, nos permite darnos cuenta de que al retomarse en la década del 80 el idioma hebreo, también se está propagando el aprendizaje. Escuche esto es importantísimo. El aprendizaje de las escrituras en su origen. Al existir más personas hebreo parlantes, también se ganen oportunidades para que estos conozcan de forma más natural quién fue el verdadero Mesías, ya que sus características fueron profetizadas a través de los libros judíos. Bueno, espero que con esto a usted le quede una convicción muy profunda, muy clara, de que lo que estamos viviendo con este regreso a la moda del hebreo vino para quedarse. Aún estoy seguro que usted, como nunca antes, ha empezado a escuchar predicadores que ya no usan el griego como referencia. ¿Se ha dado cuenta? Ya no se usa el arameo como referencia. Y creo que eso es algo bueno. Ahora lo que se usa de referencia casi en su totalidad es el hebreo. Estamos regresando a eso. También usted se habrá dado cuenta que ahora cada vez con más frecuencia la gente habla de el calendario judío. Se habla y se es consciente de que no estamos en el 2024. Estamos en el 2024 en nuestro código occidental, pero hay un calendario que pertenece a este pueblo que ha venido a ser parte de nuestra identidad. Estamos en el 5784. Estas cosas hace 20, 30, 50 años no sucedían, porque el hebreo se está poniendo de moda. Y estoy seguro que usted hoy se sabe muchas más palabras en hebreo de las que se sabía hace algunos años atrás, porque esto está llegando para quedarse. Última profecía de las que van a cumplirse, de las que ya se cumplieron, disculpen, sobre Israel. Y es específicamente el conflicto por Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije que Israel es otro mundo diferente a Jerusalén? Bueno, Jerusalén es una ciudad que nació para estar en conflicto. Es una ciudad disputada, es una ciudad que es corona para Dios, que simboliza el templo, simboliza el trono de Dios y el diablo la quiere.
el diablo la está disputando. Hasta el día de hoy, el conflicto más importante a nivel religioso del mundo está ahí, en Jerusalén. Y el problema es que hoy la gobiernan los judíos. Con esto claramente le anuncio que es muy posible que seguirá estando en manos de los judíos, que no seguirá, no se convertirá en la capital de Palestina dentro de algunos años, sino por el contrario, seguirá bajo un mandato judío y ellos extenderán los linderos de Jerusalén. Desde 1967, que se libra la Guerra de los 6 días, Jerusalén entró en una de las controversias diplomáticas más largas y álgidas de la historia moderna, debido a que la ciudad santa de Jerusalén fue configurada, concebida por la Organización de Naciones Unidas como un territorio totalmente autóctono y particular, donde casi se llamaría capital del mundo, donde podrían converger naciones, religiones, sin que hubiera una disputa, sin que hubiera un problema. En lugar de que se diera a luz ese sueño de las Naciones Unidas, lo que ocurrió es que Israel tomó control total de la ciudad y desde hace ya más de 50 años, Israel es la que gobierna ese territorio. Vamos a ir, por favor, al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 2. Zacarías 12, 2. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Bueno, así como les acabo de explicar que el sueño que tenían las Naciones Unidas originalmente de convertir a Jerusalén en una especie de capital del mundo, donde reinara la paz, donde pudieran converger las religiones, donde fuera el potencial asentamiento y trono de un futuro, vamos a decir, Mesías o gobernante supremo, Israel se apodera totalmente del territorio y lo convierte en su lugar de dominio. ¿Para qué? Para lo que será impostergable y que será lo que convertiremos en la primera profecía que está por cumplirse, todavía no, que está por cumplirse, y es la reconstrucción del tercer templo. Cuando esa reconstrucción tenga lugar, se va a desatar aún mayor el nivel de disputa y contienda en contra de Jerusalén. Entonces veremos este libro de Zacarías cumplirse cuando se diga que Jerusalén hará temblar a todos los pueblos. Es muy posible que Jerusalén sea ese territorio en disputa, sea ese lugar donde no podrán ponerse de acuerdo, donde van a discutir, donde van a pelear por ella, no siendo una nación, no siendo una ciudad con alguna característica especial, ni con recursos naturales que sean tan importantes, sino por causa de lo que simboliza, por causa de lo que representa. Me imagino que usted ya lo sabe, pero si no le cuento, hoy Israel añora volver a edificar ese templo para reinstalar los sacrificios que hoy no pueden ser llevados a cabo por no tener un templo. El pequeño y gran problema es que en el mismo lugar donde ellos deben construir ese templo, también el mundo musulmán ha edificado el tercer edificio, el tercer templo, la tercera mezquita más importante de toda su religión, y es desde donde se supone que Mahoma ascendió al cielo. Por lo tanto, cuando Israel vaya por ese tercer templo, tendrán que devastar ese lugar y a consecuencia vendrá una enorme guerra santa. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sabemos, pero la destrucción de ese lugar y la reconstrucción del templo puede suceder en cualquier momento. Hay algunos que dicen que ya este templo existe, que ya está ensamblado, que está desarmado, es la palabra correcta, y está listo para ensamblarse en no más de 7 días. Me escuchó bien, se lo repito, que el templo ya está listo
y que será cuestión de 7 días para ensamblarse. Eso posiblemente representaría que de un momento al otro la ciudad cambie dramáticamente su apariencia y desde luego también su comportamiento. De una ciudad que podría aparentar estar en paz a estar llena de convulsiones. Algunos dirán, esto es imposible. Bueno, yo le voy a pedir que usted haga otro ejercicio de búsqueda de información. Quiero que vaya y se meta a la ciudad de Mariupol. La ciudad de Mariupol, antes de que empezara la guerra, era ucraniana. Hoy es rusa. Quiero que vea cómo la destruyó Rusia y cómo en menos de 2 años reconstruyeron la ciudad como si fuera absolutamente nueva. La ciudad de Mariupol, así se llama. La capacidad a nivel de ingeniería que hoy tiene la humanidad nos permite asegurar que esto no es una locura. Nos permite asegurar que Israel tendría todos sus recursos listos para poder generar esta respuesta de reacción ante la destrucción de la mezquita. Algunos se preguntarán entonces, ¿qué está esperando Israel? Bueno, hay algunos que dicen que está esperando que se levante un linaje sacerdotal lo suficientemente consistente que le permita mantener los sacrificios durante un periodo de tiempo. Algunos dicen que están esperando una fecha específica en el calendario judío que les permita celebrar contundentemente el establecimiento de este lugar. Hay algunos, como decía ahora temprano, que están diciendo que se está restableciendo la raza original de la oveja en la cual se tenían que dar los sacrificios. Hay algunos que hablan de pequeñeces, pero que al mismo tiempo nos dicen que Israel está esperando la perfección para que esto tenga lugar. Y es muy probable y es muy posible que dentro de esa búsqueda de la perfección, ellos también estén esperando un líder, estén esperando una voz de mando que les dé seguridad y convicción de que ese es el momento. Acordémonos, queridos siervos y siervas que están acá, que la intención de la figura que usted y yo conocemos como el anticristo no es solamente gobernar a la humanidad. Él va a buscar sentarse en el trono de Dios. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que restableciendo el templo donde está el trono de Dios? No cualquiera puede hacer esa edificación, no cualquiera puede comandar esa edificación. Y los judíos lo saben. Los judíos saben que cuando Dios escogió quién levantaría su templo, no lo hizo señalando a David, sino a su hijo Salomón, porque sus manos no estaban manchadas de sangre. O sea, que quien asuma la vanguardia, el liderazgo de este trabajo, no puede ser cualquier persona. Ellos están esperando que aparezca la persona correcta. Esa persona tendrá que cumplir con condiciones a nivel genético, tendrá que cumplir con condiciones de conocimiento, tendrá que cumplir con condiciones de prácticas religiosas, tendrá que cumplir con condiciones de su capacidad en el lenguaje, tendrá que cumplir con condiciones que lo avalen como una autoridad que toda la nación respete y acepte para esos fines. Estamos hablando de que Israel pudiera estar esperando a quien nosotros conocemos que será el enemigo de Dios. Así que bueno, mis amados, tremendas clases hemos recibido. Espero que usted las haya disfrutado tanto como yo al prepararlas. Y particularmente usted debe prepararse porque venimos a la carga con las profecías, escuche bien, que están por cumplirse sobre Israel. ¿Quiere saber usted cuántas son? Bueno, puede anotarlo de una vez para que se prepare. Le voy a estar diciendo que hay 7 profecías que no se han cumplido sobre Israel, pero que se estarán cumpliendo y nos anunciarán que los días finales están a las puertas. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber sido parte de estas tercera y cuarta clase del seminario de colapso. Así que bueno, nos vemos. Dios me los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.